Y estábamos aquí con el doctor Jaime Cuevas y Paloma de SEASA, importante trabajo, y vinieron con parte del trabajo en la Orquesta de los Humedales. Quiero que partamos, Paloma, hablando de la Orquesta de los Humedales, tremendo trabajo y que es muy lúdico para grandes, pequeños y chicos, conocer, entender la importancia de la avifauna, la importancia de los humedales y cómo nosotros somos fundamentales para cuidar, para preservar estos entornos. Sí, bueno, este cuento lo realizamos ya el 2022 y a través de este proyecto FIC de Humedales Costeros hicimos la reimpresión. ¿Por qué? Porque se nos hicieron pocos. Y partimos, este cuento es parte de la línea de cuentos ambientales que hace el SEASA. Y era un poco una deuda que existía con los humedales costeros, con todo el trabajo que se ha realizado por muchos años en torno a los humedales, sobre todo acciones ciudadanas. Y este cuento hicimos este mapa que estoy mostrando acá, en donde es una ilustración y es una historia que se transcurre en los humedales costeros de la región de Coquimbo. Y bueno, tú también participaste de algunos lanzamientos, fue muy convocado por diferentes personas y también tuvimos el apoyo del proyecto 10 Humedales Costeros como parte de el proyecto que podía financiar también la impresión y las ilustraciones, así que en alianza también a otros fondos pudimos hacer la primera edición, pero sobre todo nos dimos cuenta que necesitábamos un mapa de la red de humedales costeros y que tampoco teníamos claro cuántos humedales costeros, ni dónde estaban, ni cuál eran sus figuras de protección con claridad. Entonces tuvimos un trabajo de investigación participativa también, donde nos dio pie y hablamos bastante. Dijimos mucho que había que investigar, que había que colaborar, que hay que dejar nuestras diferencias atrás por un objetivo común que es la protección de los humedales. Y todo esto llevó a la necesidad de un proyecto financiado por el gobierno regional para investigar y caracterizar la red de humedales costeros de la región, que es un poco lo que nos reúne hoy día. Y ahí pudimos hacer este mapa oficial junto a la profesional SIC del SEASA, Ministerio de Medio Ambiente, CONAF, el proyecto 10 Humedales, IPP, UCN, también hicimos este mapa que está acá, donde es un recorrido por los diferentes humedales costeros de la región, donde están sus figuras de protección, también la importancia de la zona interior que tiene las aguas, los glaciares de roca, tremendo trabajo, que transcurren y desembocan en la zona costera y también cómo esto influencia el océano, nuestra productividad. Así que este es uno de los primeros materiales que no existía, que también lo trajimos para la radio, para que lo pongan. Excelente, para que todos los que vengan acá puedan conocer más de este importante trabajo. Exacto. Oye, qué importante. Y ahora la semana que recién pasó, hubo un lanzamiento importante. Quisimos ir, pero justo nos chocaba un poquito con el comienzo del programa. Pero agradecer que puedan venir a contarnos. Y ahí el doctor Jaime Cuevas, investigador en ordenamiento y planificación territorial del SEASA. Qué importante es el ordenamiento territorial y buscar y proteger estos entornos y cómo nos vamos adecuando la expansión urbana con el cuidado del medio ambiente, porque es relevante, no solamente porque hay bonitos pajaritos como mucha gente piensa. ¿Cuál es su mirada de este trabajo tan relevante y que lo mostraron la semana pasada? Bueno, fue un gran hito para la historia de los humedales costeros porque hasta ahora los humedales se analizaban como unidades separadas, como que eran independientes entre ellas. Y en cambio en esta región de Coquimbo tenemos más de 30 humedales costeros, los cuales forman una suerte de red. Entonces cuando uno lo empieza a estudiar como su interacción a la distancia, eso es muy patente y lo tienen súper claro las especies de aves, porque van volando entre uno y el otro, van deteniéndose, algunas para alimentación, refugio, en fin, y algunas incluso vienen de lugares muy distantes como Norteamérica. Sin embargo, para otros casos se tomaba que eran entidades aisladas.
Entonces, una gran contribución de este proyecto fue considerarlos como poblaciones de humedales de una forma mucho más amplia, como una red. Yo creo que eso es lo que nosotros estamos contribuyendo a destacar. Tremendo trabajo ahí. Ujú. Cuéntenos este proyecto FIC que tuvo un financiamiento también del gobierno regional y importante iniciativa que genera también poder desarrollar estos trabajos y también información para la toma de decisiones, muy relevante que muchas veces hay desconocimiento de la información y a veces solo se ve como algo bonito, pero que tiene un trasfondo mucho más amplio en ese sentido. Para usted, doctor, ¿qué relevancia tiene y cómo debería ocuparse de buena manera estos instrumentos de estudio y sobre todo para las miradas de planificación en el ámbito comunal, intercomunal y regional? Bueno, nosotros hemos contribuido en 3 ejes aproximadamente que tienen que ver con una sistematización de la información que teníamos disponible, que normalmente es literatura de carácter técnico que estaba disperso. Nosotros lo hemos sistematizado en estas carpetas que se llaman de Google Drive, disponibles para todas las personas que nos puedan permitir un acceso. En segundo lugar, hemos determinado el estado de salud de los humedales con un indicador relativamente sencillo y eso va a permitir que los tomadores de decisiones vean dónde focalizar los esfuerzos. Porque si bien hay algunos humedales que están en buen estado, otros están en estado regular y otros están en el malo. Y bajo un escenario que siempre los recursos son limitantes, uno debiera ponerle el diente a aquellos que están en estado más delicado, en mal estado. Entonces, básicamente, determinando el estado de bienestar, también haciendo esta compilación de la información y analizando los planes reguladores intercomunales, nosotros lo hemos dejado todo en términos de monografías que van a estar disponibles para los tomadores de decisiones, para que tengan algo a mano. Y muy importante, antes que se me olvide, esta misma información que tenemos en un formato que es más bien estático, como un mapa de papel, la hemos colocado en mapa interactivo a través de la web, lo cual nos va a permitir acceder a las delimitaciones y a la calidad del agua de estos sistemas. Excelente. Paloma Núñez del SEASA también, tremendo trabajo cuando hablábamos del jefe humedales, de también trabajo en conjunto con ustedes y de este proyecto. Es muy importante que no solamente la autoridad tenga el conocimiento, porque también la autoridad muchas veces de paso, sino también la comunidad y los actores. Se ha fortalecido el trabajo con las ONG, con las organizaciones, pero principalmente también con los vecinos que viven en los entornos o que no necesariamente viven en los entornos para fortalecer esta red. ¿Cuál importante es el trabajo de esta gobernanza y que debe seguir avanzando para protegerlo esto por generaciones, independiente de las autoridades que estén? Hay un fuerte bloque por la defensa de estos espacios. Sí, bueno, que estemos Jaime y yo acá no es casualidad, sino que esa es un poco la visión de este proyecto, que incluye la investigación y la transferencia del conocimiento, sobre todo apoyar el desarrollo de la gobernanza y pensar y reflexionar sobre el turismo de intereses especiales en humedales. ¿Estamos realmente habilitados para el turismo? Fue como las primeras preguntas. Entonces, en este recorrido de cerca de 24 humedales de la región, que es bastante, toma bastante tiempo una sola visita a cada humedal, fue importante caracterizar tanto su flora, fauna, calidad del agua, pero también qué comunidades estaban alrededor de estos humedales, cuáles eran las actividades productivas que existían, las escuelas, también las empresas estaban asociadas, si se hacía conservación o no, y sobre todo que no nos gustaría, pero es lo primero y necesario, las amenazas. Sí. Las amenazas de cada humedal. Y eso también nos muestra que los humedales más urbanizados son los más amenazados, son de la bahía de Coquimbo, de la provincia del Elqui, los más urbanizados también. Pero así existen también, a pesar de que son los más amenazados, las aves, por ejemplo, o son uno de los más diversos. Entonces las aves migratorias prefieren los humedales como el río Elqui, como Culebrón, humedales de Tongoy. Entonces, algo tienen estos humedales que hacen que sean uno de los hotspots de la región también. Entonces, toda esta información que es bastante,
pusimos en dos formatos. Uno este mapa web que comenta Jaime, y aquí en estas libretas con códigos QR lo pueden ver. Ese mapa web donde está la figura de protección, donde están también polígonos de investigación que nosotros propusimos, con las capas tanto del plan regulador, de las bases de datos, por ejemplo, el sitio Ramsar, el humedal urbano, si está solicitado o no, etcétera. Entonces, como una primera base. Y eso también acompañado de este guión turístico. Esta es la maqueta, ahora está en imprenta, pronto vamos a hacer una entrega, distribución de su material, pero también acá hacemos un recorrido por 19 sistemas de humedales. O sea, por ejemplo, los humedales Tongoy es un solo sistema, y va pasando haciendo este recorrido de norte a sur para que al reconocerlos sea el primer paso también para protegerlos. Qué especies son propias de esos lugares. Entonces así hicimos este recorrido desde el humedal La Boca, el más al norte de la región, hasta el humedal de Pichidangui, más al sur, pasando por el humedal más grande de la región, como el complejo de la salina de Huentelauquén, el río Limarí, que es uno de los mejor conservados en sus riberas, por ejemplo, que tiene un administrador que es CONAF. Y así otros humedales muy degradados, por ejemplo, nos costó incluir también, pero era importante reconocer los humedales de la bahía de la Herradura, por ejemplo. Sí. Son dos remanentes de humedales y los humedales más degradados de la región, y no queremos llegar a aquellos, que todos se vuelvan como eso, sino al contrario. Ojalá podamos restaurar los humedales de la Herradura en el futuro también. Ese es un importante desafío. Este proyecto nos hace hablar de mucho, nos hace hablar de la ciencia, de toda la calidad de agua que muestra Jaime. Por ejemplo, también hicimos materiales co-creados en las salinas de Huentelauquén, como para poder informar a los visitantes. También se generó todo el tema de la barra de arena en el caso de Tongoy. Fue un proyecto que nos permitió como mirar estas situaciones y problemáticas y también tener una opinión desde la ciencia. Sí, muy interesante este tema, y que no solo para quienes están inmersos en el cuidado de la protección, sino también para todos. En ese sentido, doctor, el impacto que genera esta caracterización en los 24 humedales, ¿cuál es su visión en esto? Bueno, es un hecho inédito para la región contar con este catastro y esta caracterización tan completa, porque hasta el momento existía una disparidad muy grande entre algunos humedales que eran muy estudiados, normalmente son los que están cercanos a las ciudades, y otros que prácticamente tenían una que otra publicación. Lugares donde son de acceso restringido, nosotros pudimos entrar a los 24 humedales, lo cual nos permitió relevar, digamos, los sectores más desconocidos y generar una información extra, no solamente a nivel de vegetación, también registro de aves nuevas para esos sectores y también esa caracterización del nivel del agua en cuanto a calidad y a cantidad. Así que esto pone de relieve que realmente estamos llenando vacíos de información, homogeneizando las bases de datos que existían y sistematizándola para que sea un acceso mucho más fácil, no solamente a los tomadores de decisiones, sino que también a la ciudadanía en general. Tremendo trabajo ahí que estamos hablando con los amigos del SEASA. Doctor Jaime Cuevas, de este importante trabajo de este FIC de los humedales, importante trabajo que reguló, más que reguló, revisó los diferentes humedales, y Paloma también nos comentaba parte del trabajo, pero además nos trajo algunos regalitos para los amigos que nos están escuchando, que podamos ahí sortearle. Vamos a hacer alguna pregunta ahí, que a ver si estaban atentos a la entrevista, y a ver si investigan también algo de este importante trabajo, que no solamente es los humedales que podemos ver aquí en la conurbación La Serena y Coquimbo, los humedales urbanos, sino también los de la región, que son muy bellos, y también la importancia de proteger estos entornos, no solamente yéndolos a visitar, no solamente cuidándolos. Hay múltiples acciones o formas que podemos colaborar, visibilizar, cuidar y proteger estos entornos tan bellos, pero que son tan necesarios también para el desarrollo de nuestro día a día. Sí, bueno, la cultura humana ha estado siempre vinculada al agua y a los humedales. Eso también nos muestra en este recorrido de los humedales que hay muchos sitios arqueológicos aledaños, son espacios
utilizados por las culturas antiguas. Reúnen las aguas y a las personas también, nos han reunido a nosotros en este espacio, y también parte de las acciones bien bonitas también fue las academias de humedales, donde ahí tuvimos un trabajo educativo, de educación ambiental, de monitoreo participativo, junto a las escuelas de Punta Teatino en la comuna de Liguera, el humedal Laguna Saladita de Punta Teatino, también en el río Limarí con la escuela de la Caleta del Toro, y en Huentelauquén con la escuela básica de Huentelauquén. Entonces ahí hicimos este trabajo de que ellos exploraran, se conectaran con su ambiente, hubieron coordinadores que estuvieron trabajando codo a codo con las profesoras, con los estudiantes, y así se hicieron diferentes insignias. Y por ejemplo, esta es una, no se la ve muy bien, pero es el humedal del Elqui, como ellos se vinculaban. Buenísimo. A la loica, era como un ave que veían frecuente cuando iban al humedal, también el lucumillo. Y así elegimos, por ejemplo, Sí. en el Choapa, el pachurrón o el chorlo de campo como ave insignia. Y en el Limarí fue el ciclo del agua, a ellos les interesaba saber de dónde viene el agua del río. Y también el otro parche que hicimos fue en base a la red de humedales, como cada uno de nosotros nos apropiamos de nuestro humedal, nos hacemos guardianes y protectores de este espacio, a través tanto de una pequeña acción como limpiar el humedal, trabajar con escuelas, visitarlo, subir una lista en Iber, participar de las gran biobúsquedas, etcétera. Así que fue un gran recorrido, tenemos muchas más ideas de proyecto, se abrieron, más que cerrar, se Sí. abrieron muchos temas, y qué importante los procesos continuos de educación, y que eso nunca tenemos que parar de educar a los oyentes también de esta radio, a la escuela, a los tomadores de decisión, a las comunidades aledañas, porque es un proceso que se necesita y que dependemos de los humedales para nuestro bienestar, tanto físico, pero también su rol que tienen para mitigar las inundaciones, y sobre todo ahora el cambio climático. Los humedales, su vegetación está capturando CO2, lo está fijando en el suelo, se adaptan ante cualquier perturbación. Entonces tenemos que, un poco así terminar este proyecto como conclusión, hay mucho trabajo, pero también tenemos que inspirarnos en los humedales, en su dinamismo, en su belleza, y mirarlos realmente con responsabilidad. Doctor, en ese sentido, a su juicio, ¿cuál es el rol que debe tener la comunidad en la conservación y en la gestión de los humedales? Me parece que el rol más importante, porque la conciencia ciudadana hace que esos lugares tiendan a estar más protegidos, en el sentido que si va a venir una intervención y la ciudadanía no está de acuerdo con ellos, son los primeros en poner la voz de alerta. Entonces pueden hacer una gran influencia hacia las autoridades, movilizándose en redes sociales, medios de comunicación en general, y ir un poco dando la versión, el otro interés contrapuesto a muchas lógicas que privilegian el interés más bien económico. Entonces contribuyen grandemente en este balance de fuerzas que tiene la sociedad hoy en día, que es la base de un ordenamiento territorial que compatibilice el aspecto político, económico, el ambiental, el cultural. Y cuando hablamos de comunidad no solamente me refiero a la gente adulta, sino que también la gente, los niños, la gente prebásica, básica, que desde chiquititos están adquiriendo esa conciencia ecológica, la cual sin duda la van a llevar para cuando sean grandes. Maravilloso. Paloma, ¿cómo seguimos al SEASA? Porque no solo este estudio, este trabajo, hay mucho más trabajo, y este trabajo también está digitalizado en algunas partes. Hay cosas como parte previa, la Orquesta de los Humedales,
la visualización en temas turísticos, conciencia, o sea, es súper amplio desde lo que me afecta a mi entorno por las lluvias y crecida, por ejemplo, para los vecinos que nos escuchan de Puerta del Mar, que claro, que cuando se sale, cuando llueve mucho crece y genera un impacto, desde las aguas servidas que van al humedal y que también es un punto que está ahí y que, claro, muchas autoridades se tapan los ojos y dicen, claro, es la necesidad de lo que tenemos, pero hay un impacto ahí. Por otro lado, lo que vemos de bello de ir a ver con las comunidades, como dices tú, del trabajo que hicieron con los colegios, a propósito de lo que veíamos en los Panamericanos hace unos años, donde el Siete Colores destacaba por todos lados, el FIU, y lo tenemos aquí en el humedal, pero la gente muchas veces no sabe. Pero tampoco es para que vayan todos a intervenir ese sector. Entonces, hay muchas cosas que están ahí, que ustedes han hecho un trabajo importante con este estudio, con cosas previas, y con trabajo, como tú decías, que va a seguir reforzándose. ¿Cuál es el llamado a la comunidad también a seguirlo en redes sociales, a averiguar, a conocer más de este trabajo que es tan relevante y que nos genera mucha conciencia también en lo que podemos hacer en el día a día? Sí, bueno, en las redes del CEASA, Centro Científico CEASA, van a poder encontrar los videos, por ejemplo, hay una serie de videos que muestran esta red de humedales costeros. También el mapa web se va a poder encontrar y lo invito a todos a navegar por ese mapa web. Hay información como las áreas de inundación, poder descargar también información geográfica, ahora que está todo el tema de la delimitación de humedales. Vamos a estar todo el año en realidad. Tenemos que venir más veces a la radio. Aquí disponibles para poder generar un espacio para esto. Podemos hablar del turismo un buen rato, podemos hablar de calidad de agua. O algo innovador que se realizó fue el flujo de carbono. También tenemos información sobre cómo son nuestros humedales. Ir por los humedales del Limarí, del Elqui, del Choapa, uno a uno, su trabajo que han hecho las comunidades. Creo que algo bonito también de este proyecto es que estuvimos junto a otras personas, a otras organizaciones, a personas que tienen interés y que desarrollamos materiales co-creados como estos, pero también tenemos mucho trabajo y hay muchas ideas de proyecto. Entonces la invitación por sobre todo es conocer los humedales, cercanos, no solamente los costeros, sino que el borde de río, el intermareal, las zonas altas, luego a vincularnos a estos espacios, a hacer algunas acciones, activación como una limpieza, conocer cuál es su biodiversidad, etcétera, y informarnos. Entonces en este sentido va a quedar está el cuento de la Orquesta del Humedal, que es para escolares, pero también va a quedar este guión turístico de la red de humedales costeros, y diferentes materiales que queremos promover esta cultura de bienestar en torno a los humedales. Queremos que sean lugares protegidos, que existan monitores y personas que te puedan informar, sí, que puedan hacer educación ambiental. Queremos que estén habilitados para el turismo y sobre todo queremos hacer ciencia. Creo que en este proyecto el rol del CEASO se ha cumplido, que se ha generado información de alto nivel. Estamos trabajando en publicaciones científicas también, pero necesitamos a todos, exacto, a los medios de comunicación, a la autoridad, a los municipios. Hay bastante trabajo. En conjunto podemos proteger, cuidar y relevar este trabajo tan importante, significativo, que no solamente un proyecto, sino también es una mirada de vida y una mirada de protección de estos entornos que dan vida, que protegen y que son riquísimos en biodiversidad. Y que son nuestro diamante en bruto. Estamos recién sacándole un poquito de brillo, pero estamos poniendo este diamante en un anillo de plástico. Queremos darle este sustento, queremos que los humedales son espacios que pueden generar iniciativas de negocio, en turismo. Tenemos ahí una joya que todavía no la miramos y muy por el contrario, la estamos destruyendo, degradando por la forma de sociedad que tenemos. Sí, Paloma, muchas gracias. Doctor, gracias por acompañarnos. Un mensaje final que nos quiera entregar desde su mirada
de estudio, científica, pero que también es muy cercana a lo concreto de lo que podemos hacer en nuestro día a día y cómo podemos sumar desde pequeñas acciones también a generar estos cambios de protección. Bueno, yo llamaría a la ciudadanía a persistir porque estos temas son de lento desarrollo. Si uno va hacia atrás 20, 30 años, no habían leyes de humedales en sí, la conciencia que se tenía sobre estos espacios era muy rudimentaria con respecto a la actualidad y cada día se va avanzando un poquito más. No con la velocidad que a uno le gustaría, pero sin embargo estamos mucho más avanzados que lo que estábamos en el pasado. Y para el futuro hay que seguir persistiendo porque los cambios estos de leyes culturales son cosas que demoran 10, 20 años. Lo verán nuestros descendientes, pero de poquito a poquito se va avanzando. Muchas gracias, doctor. Paloma, también palabras finales antes de despedirnos e ir a la pausa con este gran trabajo de los humedales, esta orquesta que esperamos también seguir escuchándola en vivo y también con esta historia que nos motiva a todas las generaciones a cuidar los humedales. Sí, no, muchas gracias a todos los que han participado, sobre todo a los que están ahí con los humedales, cuidándolos, un trabajo súper minucioso que necesita mucha persistencia. Y hacemos todo este esfuerzo también pensando en las futuras generaciones. Nosotros vimos humedales sanos y queremos que tus hijos, mis hijos, puedan ver los humedales como nosotros los conocimos. Excelente. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde y aquí disponibles para hablar de esto y más de los humedales y del trabajo de SEASA.